Buenas noches a todos. Mi nombre es Pablo César Peña. También agradezco su presencia a estas horas en este rincón de la ciudad un viernes. En mi caso, la ponencia o el compartir ideas que tengo hoy día con ustedes gira en un determinado punto, ¿no? ¿Cuál es la recepción de la poesía de Moro actualmente, ¿no? Cómo los poetas jóvenes, los poetas actuales, se comportan frente a la poesía de Moro. Lo que tengo acá es una serie de apuntes, ideas, todavía no está culminado. Es más, termino cerrándolo con una sospecha. No puedo afirmarlo completamente aún. Y si alguno de ustedes nota estos cabos sueltos, estos vacíos, me encantaría que en algún momento pudiéramos dialogarlo, ¿no? Al final quizás de la mesa, qué sé yo. Bien. Le he titulado César Moro entre nosotros y tengo un epígrafe del poeta británico T.S. Eliot que dice: a través de los escritores vivos sobreviven los muertos. ¿Qué significa César Moro para la más reciente hornada de poetas peruanos? Bien, si queremos resolver esta ecuación, debemos reconocer y definir con precisión o lo más cercano posible ciertos términos. César Moro, la más reciente promoción, la más reciente hornada de poetas peruanos, eso es toda una sola idea, véanlo así, y significar. Son tres aspectos de los que voy a comenzar a hacerlo un poco más definido, ¿no? Para que podamos comprender estas ideas. Con César Moro uno puede entender que se está hablando de la figura del personaje, del autor, de la persona real, la que nació en 1903 y falleció en 1956 en Lima. Pero también con César Moro nos podemos referir a la obra en sí, ¿no? A este conjunto de poemas, prosas, arte plástico que ha sobrevivido a los tiempos y que fue realizada en los distintos traslados que tuvo el poeta, ¿no? De Perú para Francia, de Francia otra vez para el Perú, de Perú para México y otra vez de México para el Perú, ¿no? Esta fue su vida así transhumante. Y por último, con César Moro también nos podemos referir a un conjunto de tópicos, y con tópicos lo quiero entender como un término muy general, a la idea de lecturas, interpretaciones que han sido preparados desde la crítica literaria, ¿no? Con respecto a la obra de César Moro. Entonces, ¿por qué es necesario hacer esta división de la idea César Moro? Porque no podemos entenderlo unívocamente, ¿no? Porque la actitud de cada uno de estos autores que voy a comentar luego, de los poetas, pueden ampararse en sentirse atraídos por la figura, por la parte biográfica, por la vida heroica, como bien mencionó el profesor Mondoñedo de Moro, como hay otros que simplemente prefieren los textos, les parecen interesantes, pero no tienen este enganche tan fuerte, ¿no? Eso es importante, ¿no? Bien, los tópicos que giran en torno a César Moro, los más comunes, por decirlo, son dos: surrealismo y homosexualidad. ¿Por qué? Bueno, es sabido que es conocido que César Moro era homosexual, pero muchas veces la crítica, o una buena parte de la crítica, ha pretendido encerrar su obra a solo este aspecto, ¿no? A este amor que se fija en otro varón, ¿no? Igual ocurre con la idea de surrealismo. Muchas veces hemos creído que César Moro solo es un poeta surrealista. Es cierto que fue uno de los más importantes representantes aquí en Latinoamérica. Como bien mencionó el profesor también hace un rato, tuvo conexión con Bretón, con Éluard, pero César Moro no solo fue surrealista, ¿no? O sea, si leemos el resto de su obra vamos a darnos cuenta que tiene una propia voz, ¿no? Que escapa de estas etiquetas de escuela, de periodos. Ese es un aspecto. Y el último, ¿no? Justamente, y no es casual, que dos de las obras más difundidas y conocidas de César Moro se ajusten a estos dos tópicos, ¿no? De surrealismo pensamos de inmediato en La tortuga ecuestre. Y en homosexualidad pensamos de inmediato en Las cartas a Antonio, que fue el amante que tuvo César Moro. Eso es por un lado. El otro aspecto. Se nos ha dicho una infinidad de veces en la universidad que no debemos imponer vida y obra para entender a un determinado creador. Considero que sí, son siempre elementos pertenecientes a una misma dimensión. ¿Qué quiero decir? No se manifiestan de la misma manera, no a través de los mismos medios todo el tiempo, pero sí existe una retroalimentación innegable e insoslayable entre ambas. Por ello, vida y obra pueden ser vistas como un solo cuerpo. Quisiera que compartamos esta idea, ¿no? Vida y obra como un solo cuerpo. Esto me lleva a afirmar que de algún modo todo creador es un territorio. Vamos por partes.
Esta idea César Moro, que incluye la propia biografía del poeta, su obra y los estudios que se han hecho sobre ella, puede ser concebido como un solo gran cuerpo. Y todo cuerpo es una forma de territorio, si lo pensamos un poco más. Podríamos decir que son equivalentes, territorio y cuerpo. Este solo elemento, este territorio, es recorrido por nosotros, los lectores, de distintas maneras. De modo que hay ciertos segmentos de estos territorios que no son tan conocidos en comparación a otros que sí son muy conocidos. Si lo visualizamos así, a este país moro, por decirlo de un modo, hay ciertas regiones de este país moro que son muy conocidas, como las mencioné hace un rato, ¿no? La tortuga ecuestre. Sin embargo, hay otros aspectos de su obra que no son tan difundidos, que faltan ser más visitados, que faltan ser más recorridos. También me sirve seguir utilizando esta imagen o esta equivalencia de cuerpo, territorio y César Moro, la idea completa, porque justamente los tópicos que construye la crítica funcionan de alguna manera como postales turísticas. Recordemos cómo son las postales turísticas. Es una imagen capturada de un determinado paisaje o espacio del planeta, que muchas veces, y casi siempre, termina imponiéndose a la idea, a la experiencia de alguien con este espacio. O sea, tenemos una postal, qué sé yo, de Río de Janeiro, el Cristo Corcovado, y imaginamos que Río es eso, nada más, esta imagen icónica, ¿no? Pero si viajáramos al propio Río, tendríamos una experiencia distinta y descubriríamos otros aspectos. Igual ocurre con la construcción que hace la crítica literaria de la obra de un poeta o de un escritor X. Te captura ciertos aspectos y este es el que te comparte y te transmite y se va consolidando hasta llegar al colegio, ¿no? Desde la universidad hacia el colegio. Pero son postales y son instantes detenidos, cuando la vitalidad de estos espacios está en constante movimiento. De ahí que en un momento pueda tener fronteras reducidas y luego fronteras más amplias. Dense cuenta de ese aspecto, ¿no? O sea, esta obra está en constante transformación y una postal, en cambio, solo captura un instante, está detenida. Por eso no hay que fiarnos netamente de las lecturas de otros. Tenemos que tener la experiencia de acercarnos a las propias obras de los escritores, ¿no? Para justamente no quedar sometidos a esta imagen prefijada por otros. Tenemos que construir nuestras propias imágenes, nuestras propias experiencias, leyendo de los autores, ¿no? Eso es por un lado. Esa es la otra idea, la más reciente hornada de poetas peruanos. Me sirve para referirme a un grupo de poetas que recién en los últimos años se han afianzado en el circuito literario local. Me refiero específicamente a aquellos autores que no solo se encuentran activos participando hoy día en recitales, festivales y ferias, sino también armando una propia red de promoción a través de revistas, editoriales y grupos, colectivos. Todos ellos, los que he escogido para esta investigación, han nacido en la década del 80 y la mayoría hacia los últimos 5 años. O sea, entre el 85 y 89 son ubicables esta mayoría de jóvenes creadores, ¿no? A esta hornada que le digo. Por supuesto, para poder definir con quiénes iba a trabajar tenía que establecer ciertos límites y puse 2 parámetros, ¿no? De hecho, uno de ellos era que hubiesen publicado por lo menos 2 títulos, sean libros o plaquetas. ¿Por qué 2 mínimo? Porque permite ver un cambio o una evolución de un título a otro, ¿no? Es lo mínimo que se puede esperar, ¿no? Ver qué está pasando en la obra de un creador. Y el segundo aspecto es que hayan sido reconocidos o hayan recibido algún tipo de reconocimiento desde distintas orillas. O sea, desde los diarios, desde grupos que entre sí pueden tener oposiciones, pero coinciden en definir a determinados autores actuales como autores que hay que seguir leyendo, ¿no? ¿Se me entiende? O sea, no estoy tomando postura de una sola. Me he tratado de revisar todos los portales que existen sobre poesía actual para entender quiénes son estos nombres que están activos y están siendo considerados como que hay que seguirles la pista, ¿no? Y lo último, con esta idea de la más reciente hornada de poetas peruanos, también quiero establecer un distanciamiento con aquello que se conoció como poesía del 2000, que es este grupo de autores que aparecen en los inicios del nuevo siglo. De hecho, ellos han aparecido en antologías, hay uno que otro estudio sobre ellos, pero yo creo que pertenecen a una primera promoción que se distingue de esta otra.
Y justamente la forma de relacionarse y de recibir la obra de Eyelson permite distinguir estas dos promociones. Voy adelantando una idea. La generación del 2000 está muy enganchada con la obra de Moro y vamos a ver los motivos. Esta siguiente jornada, esta siguiente promoción, no tanto. ¿Cómo lo sé? Porque hice una encuesta entre estos poetas. Bien. Considero prudente no fijar una nueva etiqueta para este grupo de autores, pero si hubiese que establecer algunos rasgos comunes, o como se solía decir antes, generacionales, que comparten todos estos autores, habría que decir que la irrupción de las redes sociales, o sea, los blogs, el Twitter, el Facebook, son una marca muy fuerte que se establece, ¿no? Y esto justamente, esta irrupción de las redes sociales ocurre entre el 2005 y 2008, o sea, los primeros bloggers peruanos aparecen en estos años. El Twitter también se hace un poco más popular, y es en el 2008 más o menos cuando el Facebook termina por imponerse y dejar de lado a redes sociales anteriores como el MySpace o el Hi-Fi, que eran muy populares en esta zona, ¿no? Y pues para principios de la siguiente década, o sea, a partir de 2010 hasta ahora, las redes sociales ya son una extensión de nuestras vidas, para bien o para mal, ¿no? El otro rasgo sobresaliente que vendría a servir para integrar este conjunto de autores es que casi todos ellos han pasado por la universidad, sean públicas o privadas. Hay un par que ha estudiado en institutos técnicos y 4 de este grupo, que está conformado por 12 poetas, por cierto, han elegido carreras distantes a las letras: administración, contabilidad, arquitectura y cinematografía. Estos 12 poetas son varones, mujeres de Lima, pero también de fuera de Lima, a los que envié un simple cuestionario para saber cuál era su percepción sobre la poesía de Moro. El envío fue hecho a través de mensajes de Facebook, justamente. Aparte de los requisitos mencionados, consideré prudente también dejar de lado mis propios gustos, ¿no? Mis gustos personales con esta gente. Aunque sí sospecho que igual se ha filtrado una parte de lo que a mí me gusta. O sea, este estudio no es totalmente objetivo, hay que ser sincero, porque estoy hablando justamente de una comunidad a la que yo también me siento parte. Son gente que tiene mi edad más o menos. Entonces, es una revisión histórica ejecutada desde la subjetividad, si quieren verlo así. Bueno, como les había dicho, para tener la base, para saber quiénes eran esos poetas que habría que seguir la pista, recurrí a entrevistas en medios, a los pocos medios que han hecho entrevistas a autores jóvenes, a artículos en revistas digitales. Sobre todo el año pasado, no sé si conocen la revista Sub-25, la revista Mutantes, el portal Transtierros, o Vallejo & Company, que son todos portales así que están disponibles en Facebook también. Ha habido mucha intención de decir quiénes son los poetas más representativos de los últimos años. Bien, yo he aprovechado justamente estas discusiones, estos debates, para ir viendo a quiénes había que seguir, ¿no? Pero no solo eso, también me he fijado en las conversaciones en grupos y en muros de Facebook, porque también, como les dije, esto es parte de la vida actual y no podía ser dejado de lado. Y por último, también he tenido en cuenta observaciones realizadas por especialistas menos conocidos, pero igual de criterio confiable para la materia. ¿Quiénes son estos 12 poetas a los que les pregunté cuál era la significancia de Moro en la actualidad? Son Tilsa Ota, que nace en Lima en 1982, Mario Morquencho, que nace en Los Órganos, Piura, en 1982 también, Crey Vargas, que es de Arequipa, del 83, Carlos Quenaya, que también es de Arequipa, del 84, Ludwig Saavedra, que es de Lima, del 85, Karina Valcárcel, también de Lima, del 85, Denise Vega Farfán, de Trujillo, de 1986, Andrés Jare, también de Lima, de 1986, Jorge Vargas Prado, de Cusco, del 87, Mateo Díaz, de Lima, de 1989, Laura Rosales, también de Lima, de 1989, y de la misma fecha y lugar, Kevin Castro. Como ya se estarán dando cuenta, este reflexionar sobre este momento actual de la poesía peruana parte justamente de Moro. No es específicamente de la poesía de Moro que estamos hablando aquí, ¿no? Sino desde su influencia, de su presencia en la actualidad, ¿no? Y bueno, el último término, significar, quería entender cómo estos poetas, ¿qué encuentran de relevante en la obra de Moro, ¿no? Por un lado.
y por el otro, qué rescatan de la obra de Moro, pero para sí mismos. O sea, en un primer nivel, uno más colectivo y amplio, y otro un nivel más individual y de propia creación, ¿no? Ahora, considero necesario hacer un par de definiciones, ¿no? ¿Cómo lee alguien que escribe? O sea, existe un lector sin pretensiones de escribir, que lee para conocer y para juzgar, o sea, para terminar eligiendo cuál es su autor favorito. Todos debemos tener nuestros autores favoritos. Todos leemos, pero no necesariamente todos tenemos la pretensión de ser escritores. Hay un segundo grupo que lee, pero también tiene pretensiones de escribir. Y este lee, sí, como este otro lector, también para conocer y para juzgar, pero también para aprender y para admirar. ¿Para qué aprender? Justamente en la formación de un poeta, la primera etapa es el aprendizaje es realizado a través de la copia. Tú encuentras un poeta que te atrae, que te gusta mucho, y empiezas a copiarlo, el estilo, hasta que encuentres tu propia voz. Estás en esta búsqueda de identidad, ¿no? Y la segunda, la de la adoración, la de la admiración, es cuando uno ya tiene una identidad definida, pero sabe quiénes son sus antecedentes, sus predecesores, su propia tradición. Lo que, jugando con las palabras, podríamos decir, saber quiénes son sus padres literarios, quién es un hermano literario, hasta quién podría ser un abuelo literario, ¿no? Se entiende que se construye como una especie de árbol, o sea, el poeta ya sabe en qué tradición está, qué está buscando, qué le interesa. Y cada uno de los poetas tiene sus propios árboles. En ambos casos, este autor en formación necesita una figura modélica, tanto para la escritura como para la realidad. Una figura que lo guíe. Bien. Entonces, en este caso de los 12 poetas, obviamente son lectores con pretensiones de escritor. Deberían tener una lectura distinta a la de cualquiera de nosotros, ¿no? Las preguntas enviadas a los 12 poetas fueron estas, solo 3. ¿Qué significa para ti la obra de César Moro? ¿Es una de tus principales influencias o es un autor que has leído poco? La segunda dice, ¿qué significa para la tradición poética peruana la obra de César Moro? ¿Es un autor capital? ¿O es un referente? Sí, pero está algo olvidado. Y la tercera, ¿cuál es el poema de César Moro que se te venga de inmediato a la mente o aquel que te guste más? ¿Qué es lo que más te llama la atención de él? Bueno, hasta el día de hoy, de los 12 poetas, solo 4 no han dado respuesta alguna. Como este trabajo está pensado un poco a mediano plazo, no es tan terrible todavía esto, ¿no? Bien. Recibí las respuestas, les di un plazo más o menos de 2 semanas. Como ven, las preguntas no son muy difíciles. O sea, puedes hablarles de tu propia opinión, o sea, de tu propia posición. No necesitas ser un especialista en la obra de Moro y tampoco manejar un discurso muy grande sobre la literatura. O sea, hablas directamente. Bueno, en síntesis, la opinión que recogí de todos estos poetas es que con respecto a Moro es que sí, es leído, llega a gustar, pero no es un autor que suscite una exacerbada admiración o tampoco una necesidad de adorarlo. Y podría agregar que mucha de la historia de Moro ha sido hallada y transmitida por estos poetas porque hay conexiones que lo une con otros autores como Westphalen, Martín Adán y Eyelson. Westphalen, como saben, lo dijo el profesor Mondoñedo, fue su compañero en muchas aventuras culturales, ¿no?, de las revistas. Martín Adán por una cuestión generacional está muy cercano y Eyelson porque hay líneas de continuidad entre ambos. No solo son autores que discuten la imagen de Lima o que sienten una tensión con la ciudad de Lima, la cual ven como media bárbara o que es un páramo de cultura. También las coincidencias con Eyelson están en el hecho de que eran artistas multifacéticos, ¿no? Eyelson también realizaba pintura, esculturas y terminó haciendo instalaciones y performance. Como se dijo, Moro también era artista plástico, hizo algo de teatro, también danza. Entonces son personas que escapaban justamente del marco de una página. Bien, entonces la primera respuesta sería que, bueno, con esta hornada de poetas jóvenes, Moro no significa algo muy grande. Pero ¿qué ocurre con la generación o con la promoción anterior, la que se ha dado por llamar generación de los 2000? Bien. César Moro, mientras estuvo con vida, hay que decirlo, nunca gozó de gran popularidad en Lima. Siempre era un autor de unos cuantos. Y creo que acá sería preciso citar a Eliot otra vez, quien dice: poco importa que un poeta
haya tenido oyentes numerosos en su época. Lo que importa es que haya siempre al menos un pequeño grupo que lo oye a través de las generaciones. Y pues, en la generación del 2000 sí cuenta con grandes admiradores, algunos de los cuales incluso reconocerían sin pudor alguno la influencia del autor de La Tortuga Ecuestre en sus propias obras. De hecho, hay uno o dos a los que les he escuchado decirlo, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Sin duda alguna hay un gran factor. En el 2003 se celebraron los 100 años del nacimiento de Moro. Entonces, desde el 2001 y 2002 ya habían ciertas publicaciones que atraían la mirada sobre la obra de Moro, pero en el 2003 hay una gran explosión. Por ejemplo, en el 2001 se publica el estudio de Yolanda Westphalen que se titula César Moro, la poética del ritual y la escritura mítica de la modernidad. Y en el 2002, la Universidad Católica, dentro de su colección de obras esenciales, publicó Prestigio del Amor, que era una antología que estuvo al cuidado de Ricardo Silva Santisteban. Estos dos libros ya permiten abrir una trocha en este territorio moro. Pero en el 2003 hay una explosión, como les mencionaba. Solo en ese año aparecieron 3 libros. Uno, Caminando sobre el abismo, vida y poesía en César Moro, de Pedro Favarón. El uso de la edición facsimilar de El uso de la palabra y este panfleto que se llamó Vicente Huidobro o el obispo embotellado, que estuvo a cargo de David Bayardo como editor. Y también en el año 2003, Carlos Estela y José Ignacio Padilla sacaron a Moro, un homenaje a César Moro, que recogía no solo artículos de otros escritores sobre la obra de Moro, sino también reproducía varios de sus poemas de los otros libros, los que no son La Tortuga Ecuestre, y aparte completaba los anteojos de azufre, toda la prosa. Toda la prosa de Moro está en este libro. Bien, en el 2003, en revistas, la revista Libros y Artes, que es de la Biblioteca Nacional, publicó un artículo de Westphalen sobre César Moro. La revista Martín también tuvo un homenaje a César Moro. Y en la revista Hueso Húmero, André Coinet publicó un artículo que se llamó Moro en sus días y una reciente biografía. O sea, como se dan cuenta, en ese 2003 fue bombardeado todo a partir de la obra de Moro. Quisiera rescatar un par de citas de estos dos, de los primeros libros que mencioné, para darnos cuenta cómo es la recepción de Moro para esta generación del 2000, para esta primera promoción, ¿no? Carlos Estela escribe en Amor a Moro, y voy a citar 3 fragmentos para que nos demos cuenta cómo lo concebían, ¿no? La primera parte dice: poco o nada, nadie ha querido o ha podido esforzarse demasiado en estudiar una obra caverna donde la luz nos come los ojos. Otra cita: obra escrita en un lenguaje ajeno, composición a partir de un código secreto. Así es como se mira la obra de Moro. Y ya esta última cita, un poco más extensa, que resulta más contundente. En nuestra nube de ignorancia, ante la ausencia del código, ante la pérdida del manual biológico, frente a un hombre que ha elegido la penumbra, ¿cuántas cosas quedan fuera? ¿Cuántas cosas seguirán en la tumba de tesoros? Afuera, la vida continúa su curso de carros, trenes, autobuses que pasan. ¿Cuántos ojos estallarán en lágrimas o gritos cuando reciban el dichoso don de leer el porvenir? Como nos podemos dar cuenta, lo que les resulta atractivo a partir de lo que estamos leyendo con Carlos Estela es esta condición de lo ignoto que representa la obra de Moro. Su lenguaje surrealista, su imaginería, supongo que fue un elemento desestabilizador para muchos de estos poetas jóvenes que estaban recibiendo en esos años, ¿no? De los 90 estaban predominando el estilo conversacional, por ahí alguien neobarroco. Entonces, comparados con Moro, Moro es una forma de refrescarse por completo, ¿no? Bien, y la otra cita es de Gustavo Favarón. Dice, perdón, acá le cambié el nombre, Pedro Favarón. Dice: César Moro exige a sus lectores hacerse poetas, y en su exigencia mueve el alma, lanzándola hacia la calle desnudada. He visto jóvenes poetas peruanos encontrar su más tajante iniciación poética en La Tortuga Ecuestre, descubrir la arbitrariedad de las convenciones sociales, monumentos erguidos sobre lo oscilante
y descubrir la liberación de la voz desatada, de la sintaxis liberada, sin atender otro dictado que el del espíritu. ¿Qué significó para ellos César Moro? Un descubrimiento, un reto, una aventura del idioma. Los despertó a sacudidas, ¿no? La poesía de Moro los despertó a sacudidas. Entonces, ¿por qué a esta siguiente jornada no se mantuvo esta condición? Y bueno, les voy a mencionar algunas de las respuestas que obtuve por este cuestionario, ¿no? Son muy puntuales. Alguien dirá, me gusta Moro, pero no soy muy fan. Otro, lo leí mucho cuando era estudiante, después lo he visitado esporádicamente. Alguien más dice, no lo veo como un autor olvidado, aunque sí, su caso no es el único, menos leído que mentado. Y finalizando, hay momentos donde Moro como que suelta un poco más la madeja y se manda con textos que te están intentando decir algo primero antes de circunscribirse a una corriente literaria. Si nos damos cuenta, es lo que les había dicho en un principio, ¿no? Sí se reconoce la valía de la obra de Moro, sí se sabe que es un autor importante, pero no es un autor al que uno encuentre como una especie de oasis en este desierto, ¿no? Buscan otros oasis, al parecer. ¿Por qué ocurre esto? Es cierto que en los últimos años han aparecido libros importantes sobre la obra de Moro, antologías, estudios. Sin embargo, la difusión de su obra ha resultado insuficiente. Ahora, por ejemplo, comparémoslo con Jorge Eduardo Eyelson, ¿no? Él fallece en el 2006, pero antes de que fallezca, ya entre el 2001 y 2002, hay un pequeño mini boom eyelsoniano, desde las artes plásticas, desde la literatura. El fallecimiento en el 2006 propició que algunos de sus libros se agotaran también. En el 2010, Luis Rebasa, que es uno de sus principales investigadores, sacó una edición de los ensayos de Eyelson, abrió un nuevo camino, ¿no?, sobre la obra de Eyelson. Y bueno, en el 2014, hace un par de años, se celebraron los 90 años de su nacimiento. Entonces, 2002, 6, 10, 14. Entonces, es obvio que para esta siguiente promoción, Eyelson va a ser un referente mucho más fuerte que otros autores, ¿no? Algo similar con Moro, que se puso muy en boga en un determinado año, por ejemplo, ocurre también con Carlos Oquendo Amat. De él se celebra su centenario en el 2005. Y acá voy a hacer un salto. Hubo una revista que se llamó Dedo Crítico. Uno de sus números fue dedicado a la obra de Carlos Oquendo Amat. E hicieron intervenciones en las calles, trabajaron con artistas plásticos, hicieron un congreso sobre las vanguardias sobre la vanguardia peruana. Entonces llamó mucho la atención sobre Oquendo Amat. Pero luego eso ya ha ido bajando, ¿no? En el ciclo de vida de la obra de un poeta hay estos momentos, ¿no? Momentos de mucho... están muy iluminados y hay otros momentos que están debajo de la mesa, por decirlo de un modo. Bueno, en este trabajo se me apareció otra pregunta, ¿no? ¿Cómo es que se lee a alguien que escribió? Y acá les voy a citar a Sebastián Salazar Bondy. Voy a hacer otro salto en el tiempo, quien en 1958, es decir, a un poco más de un año de la muerte de Moro, escribía en el diario La Prensa: Moro no quería ningún compromiso con la realidad, ningún ligamen con el mundo que lo rodeaba, fuera este bello monstruoso, dentro de su poetizar. Por medio del poema amaba, para referirse a dificultades, errores, incompetencias, para dejar testimonio de su desacuerdo, de su odio, en fin, empleaba la carta, la notícula acidulada, el breve e hiriente panfleto, en cuya elaboración era experto. Bien, acá hay que destacar un pasaje de esta cita, ¿no?, que dice: Moro no quería ningún compromiso con la realidad, ningún ligamen con el mundo que lo rodeaba, dentro de su poetizar. Bien, hay que tener en cuenta quién era Sebastián Salazar Bondy. Era uno de los principales integrantes de la llamada generación del 50. Él era un hombre de izquierda. Y en este contexto, en los años 50, en tránsito a los 60, la cuestión ideológica era muy fuerte. O sea, tenías que tener una posición. Y sobre todo si eres un artista, eres un creador. La visión de Salazar Bondy es que el artista debía tener un compromiso para, sintetizándolo, ayudar a la revolución, o ayudar a lograr una nueva sociedad, ¿no? Salazar Bondy no fue un socialista marxista, fue un socialista humanista. Hay que tener en cuenta esa distinción. No buscaba una lucha de clases, sino una igualdad de oportunidades. Pero, bueno, en fin,
¿Qué ocurre acá? Salazar Bondi está dejando sentir el clima de su época a través de sus palabras. Y utiliza la figura de Moro para expresarlo. Lo mismo ocurre con los de la generación del 2000, en las citas que hemos visto, la de Estela y Favarón. Para ellos, el paradigma que representaba Moro era el de un sólido soporte para ir a nuevas maneras expresivas. En cambio, para esta nueva promoción, ya no resulta atractivo en ese aspecto, no tiene por eso la misma relevancia. Porque considérese que con la irrupción del Internet, las redes sociales, este grupo, esta jornada de poetas, la de los 12 poetas que estoy considerando para el trabajo, ha tenido mayor acceso a otras obras, a otras tradiciones. Cuestión que la primera promoción, la generación del 2000, no tuvo, porque el Internet recién se masifica acá en el país hacia el 2004, 2005. Y sus años de formación como poetas obviamente son desde los finales de los 90. Es distinto, hay una especie de límite o restricción. Entonces, ¿cuál sería el paradigma por el que la más reciente hornada de poetas peruanos volvería a César Moro y a su obra? Y aquí hay que tener en cuenta un par de datos. El año pasado, una editorial argentina que se llamó Alción editó un tomo de la poesía completa de Moro. Y este año se ha anunciado que el profesor Ricardo Silva Santisteban va a editar la obra completa en 5 tomos. Entonces vamos a tener una nueva oportunidad para acceder a la obra de Moro. Y estos poetas quizás también accedan y busquen nuevas cosas. ¿Qué pregunta, hoy aún no posible de ser identificada, será resuelta con la lectura de la obra de César Moro? ¿En qué segmento de su territorio estos poetas encontrarán una fuente nutricia? ¿Qué rasgo de la figura de Moro completará la propia figura de todos estos poetas? Aún me resulta difícil contestar así tajantemente, pero si me permiten esta apuesta, esta sospecha, hay que hacer una mirada a los autores que integran este grupo de consultados y veremos que muchos de ellos se repite un patrón, que es el no dedicarse solamente a la literatura, sino también a la música, a la fotografía, al cine, a la pintura. Y este es un rasgo que los podrían emparentar con esta otra visión de Moro, ¿no? Que es un artista multifacético. Pero como les digo, es una sospecha, es una apuesta. Espero que les haya servido para poder conocer un poco más qué está ocurriendo en la poética peruana actual. Yo, por mi parte, quiero cerrar estas reflexiones con un poema de Moro que se llama Cabeza Loca. Me interesa porque hay ciertas imágenes, ciertos momentos del poema donde se puede sentir cierta tensión entre dos tiempos, y justamente es lo que está ocurriendo acá, ¿no? En este momento. El poema dice así: dioscuros, talla dulce, vaticinadores de urna funeraria, relapsos en carne y hueso, llamando ahí, ay, tan diurnos la noche, con escamas, con garras, con plumas. Porque ese lenguaje prodigioso en altura, esas puertas que golpean en vacío. Oh ternura, la melancolía vuelve grupas, ocupada en los cultivos del primer alimento. Gracias.